Buenas noches, chicos. Ok, chicos, buenas noches. Bueno, chicos, voy a dar ahí como un minutito más, unos 2 minutitos más a ver si ingresa alguien, pero yo creo bueno, está, bueno, yo le digo a Jesús, yo creo que es Durán Astorga, Pamela, Samuel, Tatiana, me parece que hace falta Esteban, bueno, no sé, creo que me parece que hace falta más personas. Voy a darle 2 minutitos y arrancamos, chicos. Ok, chicos, vamos a arrancar. Ahí ya entró Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Víctor, ¿cómo le ha ido a usted con la materia? Ahí vamos, profe. ¿Cómo te sentís preparado? Te pregunto a vos porque como vos estás repitiendo el curso. Sí, más o menos ya he ido aclarando Ajá. ciertas dudas de la vez pasada. Ajá, exactamente, los errorcillos que tuviste en el examen anterior, irlos corrigiendo, porque ya tenías una base, ¿verdad? Del curso anterior.
correcto, sí. Exactamente. Y entonces los errorcillos que usted cometió en su examen, ir corrigiendo por ahí, ¿verdad? Ok, Ajá. dice, ok. Entonces, chicos, ya nos falta poquitito, ¿verdad? Ya en realidad nos falta muy poquito. Ustedes hacen examen en noviembre, eso, en octubre. ¿Cuándo es? En noviembre, profe. Ah, ok, en noviembre. Ok, ve, para efectos de curso, nosotros terminamos en la última semana de septiembre, ¿verdad? Ok, tengo entendido que para que ustedes no se queden ahí como tambaleándose, vamos a seguir dando repasitos, ¿verdad? De la materia. Entonces, yo le entendí así a Shirley, yo no sé cómo les habrá explicado ella, yo le entendí así. Entonces, el que gusta puede seguir conectándose para repasos. O sea que ya no, ya la materia se va a dar en el transcurso de estos meses, ¿verdad? Ya nos falta poquito. Ahora, si nos queda un chancecito, vemos el temario para que ustedes vean lo que nos hace falta. Em, si alguno quiere ir chequeando, ¿verdad? Cuando tengan un tiempito y ver cuántos temas nos hace falta, lo pueden hacer, ¿verdad? Porque a veces uno se puede brincar algún temilla o así. Este, porque yo empecé primero con división silábica, entonces no empecé como tan en orden. Ustedes ven que primero vienen como visión de los tipos de narrador, características de los géneros, etcétera. Yo empecé como de abajo para arriba, entonces, ¿verdad? Ustedes ahí me colaboran fijándose en también, ¿verdad? Que nos quede totalmente todos los temas dados. Después, eso perfectamente bien tenemos tiempo, ¿verdad? Porque vea que apenas hoy estamos 1 de septiembre. Em, Nos falta un mes, 22 días, digamos. Em, entonces, después de eso, el que guste se puede seguir uniendo a repasos. Así les explicó a ustedes también, Shirley. ¿Es así? ¿O qué les ha dicho ella? ¿O no les ha dicho nada? Bueno, hasta el momento no nos ha dicho nada. No, ok. Entonces, me imagino yo que, pero ella les da, ¿verdad? Ella es la que les da sociales. Sí, ella es la que da, Ah, bueno. nos da cívica y sociales. Ah, bueno, ok. Entonces, me imagino que les irá a comentar, o yo no sé, sí, porque ella así me dijo, ¿verdad? Que luego para que ustedes no quedaran un mes sin nada, ¿verdad? Y ahí puede haber, ¿verdad? El peligro de que ustedes olviden la materia o se relajen mucho, y eso no, chiquitos. Bueno, muy independientemente de lo que sea el instituto, ¿verdad? Y de cómo ustedes se matricularon y la modalidad y los temas que tengan, de cómo dé la materia a la profesora y demás, con no solo estas, sino con todas las materias, pero chicos, no se relajen, ¿verdad? Manténganse activos, aunque Shirley a mí me dijo eso, ¿verdad? Que pueden seguir como en repasitos pequeñitos o qué sé yo, conectándose, ¿verdad? Y con mucho gusto se les sigue ayudando para que ustedes no olviden la materia, sino se mantengan activos porque podemos correr ese riesgo, ¿verdad? Porque vea que queda como un tiempo. Creo que fue que el ministerio corrió la fecha, me parece que fue eso, porque porque nunca quedamos así, siempre se termina el curso, más o menos se calcula que el curso vaya terminando 1 o 2 semanas antes del examen, ¿verdad? Que no sea tan, pero me parece que fue eso, que fue culpa del ministerio, que ellos como están en va y viene, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Para que ustedes también sepan esa parte, ¿verdad? Que pueden seguir conectándose en a repasitos. No sé cómo sienten la materia hasta acá, chicos. Ahí tienen poder en este momento de decir si algún tema sienten que podemos reforzarlo, porque hasta eso, ustedes me pueden decir, bueno, profesora, después que terminamos todos los temas, yo necesito que reforcemos el tema de división silábica, por ejemplo. Ok, se vuelve a dar. O el tema de párrafos, o el tema, no sé, hiato y dictongo, clasificación según el acento, etcétera. No sé, las que ustedes me digan, ahí nos vamos, nos enfocamos o y también hacemos repasos generales. Ustedes dicen, ¿cómo siente la materia hasta ahora?
Bien, profe. Hasta el momento entendible, pero ahí Ah, como sería bueno como un repaso de todo, digamos, exacto, para mí, para para usted. que pueda Ajá, usar un poco más la ajá, materia, ¿verdad? exacto, yo pensé en eso, un repaso completo, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes me dice, yo siento en tal tema o que falté a tal tema, entonces repasamos y nos enfocamos un poquito en ese tema y continuamos con el repaso general. Podemos hacerlo así, ¿verdad? Entonces ahí vayan pensando, vayan viendo la materia y si necesitan, ¿verdad? En un tema específicamente, nos detenemos un poquito más en ese tema y continuamos. Como les digo, tenemos tiempito, ¿verdad? Entonces, ahí, tiempito, pero no nos relajemos, ¿verdad? Podemos ahí ir y sí les insisto, ¿verdad? Que estén practicando con todas las materias, ¿verdad? Que las tengan ahí como al día. Ok, chicos, hoy vamos a ver las visiones del narrador. Entonces, chicos, recuerden que ustedes los primeros temas son muy, regálame un segundito. Son muy de comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces es muy importante leer bien, leer despacio para efectos de examen, leer despacio, entender, ¿verdad? Veamos que la semana pasada vimos efectos, inferencias, ¿verdad? Es ver la materia, lo que quiere decir el autor, aunque no esté del todo plasmada, tratar de interpretar qué nos quiere decir, ¿verdad? Entonces es muy importante. Vemos que las visiones del narrador, hay tres, ¿verdad? Que son las visiones del narrador, es interpretar quién es el que está narrando. Hay tres. El primero se llama omnisciente, el segundo se llama testigo y el tercero se llama protagonista. Ya Víctor tiene como algo andadillo ahí porque en el curso anterior lo vimos. Dice que el primero, visión fuera de. ¿Por qué fuera de? Quiere decir que es la visión quien narra algo, pero no está dentro de la escena, no está dentro del episodio de lo que está pasando, sino que lo está narrando y nosotros nos imaginamos como alguien que está allá. Sin embargo, esa persona que está fuera de todo, pero lo sabe todo, ¿verdad? Sabe los sentimientos de los protagonistas, saben lo que pasó atrás y saben lo que va a pasar mañana. Y saben lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Y saben lo que va a pasar mañana. Este narrador dice que es el que sabe todo, sabe más que los personajes, narra en tercera persona. Recordemos, ¿verdad? Primera persona, segunda persona y tercera persona. La primera persona es cuando yo me dirijo a mí, ¿verdad? Entonces yo digo, yo estoy dando la clase, estoy ahí narrando en primera persona. Yo estoy dando la clase, estoy con los estudiantes de séptimo grado del Instituto Los Ángeles, ¿verdad? Ok, estoy hablando de yo. Cuando yo narro en segunda persona, estoy narrando de tú. Pamela está muy atenta a la clase de español, entonces estoy hablando de tú, de usted, ¿verdad? También hay que conjugarlo con los pronombres. En primera persona, yo, nosotros en plural. En segunda persona, usted, vos, ¿verdad? Usted, vos o tú, ¿verdad? Si usamos el tuteo. Esa es la segunda persona.
La tercera persona es él, ella, ellos. Ya son las personas que están fuera completamente. Y yo narro de una manera muy en general. Entonces, el omnisciente es esa persona que narra desde afuera, narra en tercera persona porque él no se incluye. El omnisciente no se incluye en la narración. Sabe todo lo de los personajes. Muy importante, ¿verdad? Que ustedes aprendan eso, que este narrador narra todo, 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 todo y sabe todo, ¿verdad? Sabe sentimientos, sabe pensamientos, saben lo que pasó, saben lo que va a pasar, ¿verdad? Él lo sabe todo y vemos un ejemplo de la novela Don Quijote de la Mancha. Dice, apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjuagase. Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso de pie y llamó a sus escuderos, a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. ¿Ok? Entonces vemos, chicos, acá cómo, cómo está narrando en este ejemplo, ¿verdad? En esta novela. ¿Quién narra ahí, chicos? ¿Quién narra ahí? ¿Cómo está narrando? ¿Quién está narrando? ¿Qué sabe de los personajes? Vean que ahí dice, cuando Don Quijote sacudiendo la pereza de sus miembros, o sea, quiere decir, este narrador quiere decir que él sabía que Don Quijote tenía pereza, ¿verdad? Entonces vean que está narrando y sabe muchísimo más allá de lo que ve, ¿verdad? Vean que está narrando en tercera persona. A veces la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de su cabello, de sus cabellos de oro enjuagase. Cuando Don Quijote, vean ahí, esa parte es esencial, ¿verdad? Entender esta parte, ¿verdad? Para poder identificar. Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que Víctor tiene pereza? Eso yo no lo sé. Yo lo sé porque tal vez sé más, ¿verdad? De los personajes, pero si yo soy testigo, yo no sé quién tiene pereza y quién no, ¿verdad? Se puso de pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. Y vea que sabe que el otro también estaba durmiendo. Entonces, chicos, vean que este es un ejemplo de el narrador omnisciente. El omnisciente lo podemos comparar, bueno, esto era una comparación que a mí me la daban y se me quedó mucho, se me pegó mucho, con Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor sabe el sentimiento de Pamela, sabe el de Víctor, sabe el de Jesús, etcétera. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes también les quede por ahí. Hoy ha estado un poquito mala la conexión, por si acaso. Dice visión detrás de. Ok. ¿Quién es el que da la visión detrás de? Dice, este narrador participa de la historia, pero cumple un papel secundario, ¿verdad? Ya no es el que lo sabe todo, pero que no participa de la escena, sino es una persona que está dentro de la escena, pero no es quien tiene el papel principal, sino es solamente una persona que está ahí con un papel casi que ni se nota, ¿verdad? Pues el narrador no es el personaje principal del texto, narra en primera o tercera persona, ¿verdad? Conoce tanto como los personajes, conoce tanto como los personajes, o sea, conoce lo mismo que conoce los personajes, no sabe más de ahí. El omnisciente conoce más que los mismos personajes.
porque puede ser que los personajes no conozcan los sentimientos del otro, ¿verdad? Pero el omnisciente sí conoce los sentimientos, ay, conoce los sentimientos de todos, ¿ok? Este narrador se le conoce como narrador testigo. A ver, no sé, Pamela, por ejemplo, es que esa es la más que veo, como la tengo en pantalla. Ok, también está Samuel, está Tatiana. Por ejemplo, si, Pamela, si usted es testigo de un accidente, ¿qué cuentas? ¿Cómo contarías vos ese accidente? De cómo pasó a como yo lo vi. Exacto. Ujú. Contás nada más lo que viste. No, Daisy, exactamente, ese es el testigo. Usted cuenta solamente lo que usted vio. Usted no cuenta lo que pasó antes o lo que va a pasar después, porque no lo sabes, ¿verdad? Entonces, exactamente es el narrador testigo. Es importante que narra en primera o tercera persona, porque el narrador testigo puede decir, ellos venían, cruzaron la calle, no vieron, ¿ves? No se está incluyendo, ¿verdad? Pero está contando como si él hubiera visto, pero no sabe más de ahí, solamente sabe lo que él vio, ¿verdad? Ese es el narrador testigo. Y vean el ejemplo. Aquí tienen un ejemplo como para que ustedes se enfoquen en lo que se da. Todos conocíamos con el sugestivo apodo de Cucuza a un pobre zapatero de ojos azules pequeñitos, perdidos debajo de la espesura hirsut. Ay, espérate. Todos conocíamos con el sugestivo apodo de Cucuza a un pobre zapatero de ojos azules pequeñitos, perdido debajo de la espesura hirsusa de sus cejas grises, que cuando se rasuraba producía la cómica impresión de que los bigotes se le subieron a la frente. Entonces, ¿cómo es este texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Vean que ahí dice todos conocíamos. Entonces, al él empezar, todos conocíamos, descartamos la opción del omnisciente. ¿Por qué? Porque el omnisciente no se involucra. Y ahí se está involucrando. Está hablando, todos conocíamos, o sea, nosotros, todos, ¿verdad? Está describiendo a un zapatero, ¿verdad? Pero no está hablando los sentimientos del zapatero, no está diciendo qué sentía el zapatero, no está diciendo si estaba cansado o no, como en el caso de arriba, ¿verdad? Que dijo que sacudiendo la pereza de sus miembros, ¿verdad? Está describiendo solamente lo que él ve del zapatero, ¿verdad? Y la curiosidad que tienen las cejas, ¿verdad? Entonces ahí vemos un ejemplo claro de un narrador testigo, ¿verdad? Ok, dice visión dentro de, ok, ya está, el narrador sí está dentro de la escena. Vemos que en el omnisciente está totalmente fuera, él no está dentro de la escena. En el testigo está dentro de la escena, pero no tiene un papel protagonista ni un papel principal. En este tercero, sí sí está dentro de la escena y sí tiene un papel protagonista. Y dice, este narrador participa de la historia, pero cumple un papel, no, estoy leyendo mal. Visión dentro de él. El narrador relata sus propios acontecimientos, lo hace en primera persona. ¿Por qué en primera persona? Porque está relatando su propia historia, ¿verdad? Si yo vengo y les cuento la historia de mi vida, yo lo hago en primera persona, o sea, yo empiezo a contar lo que me pasó a mí, ¿verdad? Entonces es importante tener eso en cuenta. Se le llama narrador protagonista, conoce lo mismo que los otros personajes, ¿verdad? En el testigo, para ver, decía que conoce tanto como los personajes, ¿verdad? Aquí conoce, en el narrador protagonista, conoce lo mismo que los otros personajes y en el omnisciente conoce, sabe todo de los personajes, ¿verdad? Entonces,
Y vemos aquí el ejemplo, dice, mis trabajos empezaron, he referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba, mis esclavos dormían, la luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y, y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mí rodó del caballo. Entonces vean que ahí está contando algo que le pasó a él, ¿verdad? Dice, empezando porque dice, mis trabajos empezaron. Entonces se incluye, está hablando de mí, mis trabajos. Vean que ahí está un adjetivo posesivo. He referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. O sea, esa noche él no durmió, está contando lo que le pasó a él en esa noche. Me levanté poco antes del alba, o sea, como en la madrugada. Mis esclavos dormían, la luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mí, rodó del caballo. Entonces, él está contando lo que pasó, ¿verdad? Lo está contando en primera persona, ¿verdad? Está contando algo que le pasó en la noche, entonces es el narrador protagonista. ¿Por qué? Porque él es el protagonista de esa escena, ¿verdad? Porque fue algo que él sentía, él está contando sus propios sentimientos. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven esta parte? Bien, profe. Está bien, ¿verdad? Está entendible. Ahorita vemos un examen. Creo que ese examen es el de Víctor para buscar como esas partecitas, ¿verdad? Ok. También hay una parte, ¿verdad? Que habla sobre los espacios y que nosotros tenemos que aprender a interpretar en qué espacio se desenvuelven las escenas. Yo les decía a ustedes que yo les decía a ustedes que las novelas, pues que no era tan preciso leerlas. En estas partecitas, ¿verdad? Que preguntan esta parte de la materia, ahí a ustedes les van a poner las novelas. Vean que acá, por ejemplo, en estos ejemplos, valga la redundancia, son partecitas de novelas, ¿ve? Eso es un fragmento de El Inmortal, de un héroe, de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y así se la van a poner, ponen un fragmento, bueno, Víctor sabe que así venía el examen de él, ponen un fragmento en el anterior y pone la pregunta, en el fragmento anterior, ¿cuál narrador se ve reflejado? O también ponen en el anterior fragmento, por ejemplo, este Don Quijote, el narrador es omnisciente porque, y pone las características, ¿verdad? Entonces ustedes también tienen que aprenderse las características. Si a mí me dicen, porque sabe más que los otros, que los personajes, es omnisciente, o narra en tercera persona, a veces ponen como cosillas así, ¿verdad? Entonces también tienen que aprender a ver las características, porque a veces te dicen, ya te dicen qué tipo de narrador es, pero te preguntan por qué es ese tipo de narrador. Entonces también es importante que ustedes tengan eso. Claro. Entonces dice el primero, dice espacio físico. Se refiere al sitio o lugar donde se desarrollan los hechos del texto literario, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les empiezan a describir eh, una ciudad o el campo o la montaña o la playa, ¿verdad? Había arena, había sol, etcétera, pasó tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el espacio? El espacio es físico porque me está describiendo dónde estaban. Si a mí me empiezan en el fragmento a hablar
sobre temas religiosos, sobre rosarios, misas o inclusive frases religiosas. Se menciona un sacerdote, una monja. Entonces el espacio que es el espacio religioso, ¿verdad? Entonces, así por el estilo, hay varios espacios y aquí ustedes tienen el documento para que ustedes puedan leerlo. Entonces, bien, dice un mundo mostrado en la narrativa, espacios. Espacio físico, se refiere al sitio o lugar donde se desarrollan los hechos del texto. Ejemplo, y aquí viene un ejemplo. Doña Anacleta dicen que escondió a Morazán en una cueva así negra, seguramente grande, con pedruscos enormes, en el corazón de una montaña, porque las montañas tienen corazón. De eso estoy segura. De lo que no estoy segura es de conocer a doña Anacleta y mucho menos a Morazán. La cueva desgraciadamente está en Tres Ríos y no en Guanacaste. En, entonces, ¿cómo, qué es lo que se refleja en el texto? Ahora sí. ¿Qué se describe en el texto? ¿Qué está describiendo? Vean que ahí hay como una descripción. Profe, como, bueno, ella dice que escondió a Morazán en una cueva. Ajá. Entonces, está describiendo como el lugar, cómo es esa cueva y sí, cómo es esa cueva Ajá. en realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿O qué es lo que está reflejado en ese texto? Pues el espacio físico, porque nos está describiendo el sitio donde ellos están, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, si en el texto describen la playa, por ejemplo, o describen la ciudad, o describen la casa, ¿verdad? Que es una casa grande, de campo, lujosa, etcétera, lo que sea. Entonces es espacio físico, ¿verdad? Entonces ustedes ahí tienen que también interpretar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo y a qué se está refiriendo también, ¿verdad? Para poder identificar. Veamos, si en el texto nos aparece cosas religiosas, ¿verdad? Que es muy dado que en las novelas se dé mucho este tema, se dé mucho el tema de religión, de, no sé, ¿verdad? De frases religiosas, misas, ceremonias, intervenga inclusive un personaje sacerdote, una monja, ¿verdad? Entonces el espacio es religioso. ¿Por qué? Porque de eso es lo que habla. Sabemos que una novela es extensa, por ejemplo, es extensa, pero nos están dando el fragmento. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál espacio predomina en ese fragmento? No en la novela entera, porque posiblemente la novela tenga todos los espacios, en la novela entera, ¿verdad? En algunos capítulos habla del lugar, en otros capítulos incorporan cosas religiosas, en otros capítulos, no sé, ¿verdad? Ustedes saben que la novela es extensa, entonces va a tener varios espacios. Entonces dice, religioso, o sea, ustedes lo que tienen que interpretar es en el texto que les dan cuál espacio predomina en ese texto. Puede trabajarse atendiendo a las siguientes preguntas. ¿Se da este tema? ¿Es permanente a través de toda la obra? ¿Verdad? De todo el texto, por lo menos. Aquí dice que de toda la obra. Puede ser que haya una obra que permanezca mucho este tema, este espacio, ¿verdad? Que se dé mucho, que inclusive el sacerdote sea uno de los personajes
principales inclusive, ¿verdad? O que da que los temas giran mucho alrededor de este personaje, ¿verdad? Religioso. Dice, todo empezó cuando nosotras, sí, padrecito, nosotras dos, Sor Emérita y la que le habla, descubrimos que estaba poniendo muy raro, sí, padrecito, pésame. Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberlo ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan bueno. Entonces, ¿qué predomina? ¿Cuál espacio predomina en este fragmento? El religioso. El religioso, ¿verdad? Y esta está muy, a veces a unos ellos le ponen como trampillas, ¿verdad? Y lo ponen un poco confuso, pero vean que este está muy claro, ¿verdad? Que el espacio que predomina es el religioso. Está el personaje hablando con el padre, siente un peso de conciencia por alguna situación, habla de Dios, habla de que ofende a Dios, habla de infierno, etcétera, ¿verdad? Entonces predomina ese espacio. Vamos a ver el siguiente. Dice espacio ético. Se da mucho a lo moral, ¿verdad? El espacio ético se da mucho a lo moral. En las novelas se da mucho situaciones como de infidelidad, de envidias, de rencillas, ¿verdad? Todas estas situaciones tienen que ver con esto, ¿verdad? De formas de comportarse también, ¿verdad? Hay ciertas obras, ¿verdad? Que algún personaje se comporta y que los demás lo ven con malos ojos, ¿verdad? Por ejemplo, en una obra, la mamá del personaje principal tenía mala reputación. ¿Por qué? Porque había sido infiel al esposo, ¿verdad? Entonces, eso era un espacio físico de pueblo, ¿verdad? Entonces, eso en el pueblo creó mala reputación y todo el mundo la veía con malos ojos, ¿verdad? Entonces, ahí se daba mucho el espacio ético, ¿verdad? Porque ella era infiel, ella se veía con otros hombres, ¿verdad? A escondidas. Entonces, las personas del pueblo señalaban también al personaje principal que era la hija, ¿ves? Entonces, les doy ese ejemplo, ¿verdad? Ese es un espacio ético que se está dando y puede ser que en algún fragmento de la novela, obviamente se hable, ¿verdad? Hay varios fragmentos